Muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Los invito a que leamos nuestra Biblia si es que tienen. En el libro de Éxodo quiero leerles solamente una historia que es de las historias más conocidas de la historia de Israel. Si cualquier israelita, hasta el que supiera menos de la ley, el que no tuviera idea de quién es Gedeón o quién es Jefteo, o quién es Débora, quién es Barak, quién es, quién es incluso algunos reyes contemporáneos de la época de Jeremías, cualquier judío de la época más antigua del panorama del Antiguo Testamento, si le contaban una historia que se supiera desde chiquitito, esta lo más probable es que es la historia que se conoce, junto con la Pascua. Los invito a que, si tienen Biblias, leamos en Éxodo en el capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 12. Éxodo 14, versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Ahora el versículo 29. Los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová, y a Moisés su siervo. Hasta aquí la lectura. Lo más probable es que si uno no sabe mucho de la historia de Israel, igual hay algunas cosas que les suenan. Está la historia de la Pascua, está la historia de Moisés, están las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hay muchas historias que resuenan como muy conocidas en la historia de Israel. Pero si hay una que hasta muchas personas que nunca han escuchado ni de cerca acerca de Israel y de lo que Dios hizo a través de ellos, una resalta que es extremadamente conocida, que es el cruce del Mar Rojo. El cruce de Israel
en medio del mar, cómo Dios les permitió pasar y cómo los egipcios, tratando de alcanzarlos, no pudieron alcanzarlos y murieron, buscando hacerles todo el daño que les habían hecho en su historia como esclavos. La historia es súper simple, pero quiero resaltar solamente dos cosas. Esta es una de las historias más chocantes de la historia de Israel. Es una de las historias donde más se resalta la gracia salvadora del Dios perdonador del Nuevo y Antiguo Testamento. Esta es una de las historias donde más se resalta lo tremendamente perdonador que es Dios, lo tremendamente recto que es, pero también lo justo que es. Solamente quiero resaltar dos cosas. Quiero mostrar la salvación que necesitaba el pueblo y cómo podían acceder a esa salvación. Solamente dos cosas. En los primeros versículos, la salvación que necesitaba el pueblo y cómo acceden a esa salvación. ¿Ya? Los primeros versículos, para darles contexto. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Muchísimos años. Habían servido a los egipcios al principio de una forma más afable. Sin embargo, cuando se fueron multiplicando y eran más fuertes, los egipcios los vieron con recelo. Trataron de matarles. Y Dios levantó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de aquella tierra. Los tenía que alejar de Egipto. Los tenía que llevar a la tierra prometida que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y esta historia es tremendamente curiosa porque es después de que Dios lanza 10 plagas contra el pueblo de Egipto y les hace ver claramente que Él es Dios, que Él tiene todo el poder, que Él tiene toda la gloria y que Él pelea por su pueblo y quiere salvar a su pueblo. Pero en esta historia, de redención, de salvación, el pueblo de Egipto aún así, de forma obstinada, de forma cruel, de forma egocéntrica, de forma amargada, tratan de ir en contra de los israelitas. Incluso los primeros versículos del capítulo 14 llegan a ser casi divertidos porque el faraón les dice, fuera, fuera el pueblo, que vayan a alabar a Dios, no quiero nada que ver con ellos, pero dentro del capítulo 14, en el versículo 5, se le dice al rey de Egipto, a Faraón, los israelitas se fueron. Y él dice, ¿cómo los dejamos huir? Eh, Casi lo único que les faltó fue decir, ¿y quién les dio permiso? Vamos por ellos. O sea, esta es una de las formas en que la Biblia muestra las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son la amargura. Las consecuencias del pecado son el recelo y también son el olvido. El pecado tenía a Faraón en un nivel de estrés, en un nivel de estrés tal que lo que más se resalta de él es el enojo, es la amargura, es el querer obligar a este pueblo a mantenerse como esclavos y esclavos se quedarán. La razón de esto es en las consecuencias del pecado, en las consecuencias de, por decir algo, el estrés que causó todas las plagas y la situación en Faraón, se resaltan claramente en el versículo 8, uno de los versículos más polémicos del Antiguo Testamento, que dice, endureció Jehová el corazón de Faraón, y él siguió a los hijos de Israel. Y ahí uno dice, ¿cómo es eso que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Acaso Faraón los quería dejar ir? Y Dios como que le aprieta el corazón para obligarlo a perseguir al pueblo. ¿Es una cosa así? No, no, no tiene. Verán, estos primeros versículos acerca de la salvación que el pueblo necesitaba, de lo que iban huyendo, era del pecado que asediaba, que reinaba en el pueblo de Egipto. La palabra endureció, que se usa en el versículo 8 del capítulo 14, donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón, literalmente se puede traducir como secó o fortaleció. Fortaleció es una súper buena traducción. ¿A qué se refiere la Biblia con fortaleció? Imagínense esto. Tenemos una persona que no quiere decir la verdad, que está en una situación donde está fingiendo amabilidad, o quizás está fingiendo enojo, está fingiendo algo. Y todos a su alrededor tratan de ponerlo en situaciones de estrés para que diga la verdad, para que diga lo que siente, para que, no sé si se han fijado que las personas cuando están enojadas o estresadas dicen todo lo que piensan, explotan. Pero si explotas y tu corazón está lleno de amargura, gritas
todo lo que tenía guardado. Es la consecuencia del apretar que genera el estrés. Básicamente lo que dice el texto es que Dios le dio fuerzas a su corazón para que todo lo que su corazón guardaba, hasta lo más escondidito de su corazón, se manifestara. Y se manifestó en ira, se manifestó en odio, se manifestó en amargura. Dios lo único que hizo fue casi decirle que actuara con libertad. Haz lo que quieras. ¿Qué es lo que realmente quieres? Matar al pueblo. De eso estaba huyendo el pueblo. De un hombre cruel y malo. De la representación misma del pecado, podríamos decirle que es esclavitud, es ira, es enojo, representada en un líder cruel, un líder maligno. Nosotros tenemos a lo más cercanía con jefes y líderes crueles que pareciera que solamente quieren lo mejor de ellos mismos. Pero en este caso, esta, esta esclavitud de la que era parte del pueblo es terrible porque es esclavitud en el peor de los sentidos, porque el que los gobierna, cuando hace lo que quiere, hace el mal. Y el pueblo ya era libre, ya había salido de Egipto, ya no estaban en Egipto. Pero ahora Dios tiene que librarlos una vez más y para siempre para que nunca vuelvan a ver a este horrendo gobernante y nunca tengan que pisar de nuevo esa tierra. Y los saca, y los saca con mano poderosa, con mano llena de libertad y de gloria. En ese sentido, Dios los saca de Egipto, pero todavía tiene que sacar a Egipto de la espalda de ellos. Tiene que libertarlos con toda la libertad que le ofrece. El pueblo tiene que haber estado con muchísimo miedo. Incluso el pueblo era sensible. En estos textos, en estos versículos, se ven algunas de las partes más tiernas en el corazón de Dios, porque cuando Dios los saca, por ejemplo, pueden después leer los detalles de la historia, pero hay una parte dentro de este capítulo donde Dios saca al pueblo y ellos iban pasando por el desierto y podían haber pasado cerca de alguna de las aldeas de los pueblos vecinos. Pero Dios les dice, no, no pasen por ahí, pasen más cerca del mar. Y uno diría, si viéramos un mapa, sería como que quieren llegar, por decir algo, a San Pedro de Concepción y en vez de tomar algún puente, les dice, no, 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 no vayan por los puentes, vayan a Talcahuano, pero eso es para el otro lado, vayan a Tomé, pero eso es para el otro lado. Sí, pues lo que pasa es que eso fue súper tierno de parte de Dios, porque si Dios hacía que el pueblo pasara cerca de los pueblos vecinos, se iban a dar cuenta los israelitas de que la guerra se les venía. El pueblo está muy sensible y muy de corazón blando en este momento para tener que enfrentarse a esas realidades. A los meses van a tener que enfrentar la guerra con los pueblos vecinos. Pero Dios de alguna forma es como que los va llevando en brazos, los va cuidando y va preocupándose de que el pueblo esté a salvo. Es un padre tremendamente cariñoso. Esos son los contrastes. Tenemos un hombre que en la representación de Faraón, que su corazón cuando explota rebosa ira, incongruencia, enojo y rabia. Pero Dios, en cambio, los pone en una situación, en un lugar que es súper complicado. O sea, Dios lo puso al lado del mar. Y uno pensaría, ¿y por qué no los hizo pasar por el desierto? Ya estarían mucho más lejos que donde estaban ahí. Incluso quizás los egipcios hubieran tenido muchas menos oportunidades de alcanzarlos. Los egipcios los alcanzaron, estuvieron al lado. Lo que pasa es que Dios los quiere poner en una situación de pruebas seguras, de pruebas con seguridad, como, como no sé si se han fijado que los autos o los cohetes se ven como súper peligrosos, se ven como que son extremo peligro, pero son súper seguros si la ingeniería detrás es como una montaña rusa. La montaña rusa se ve como que va a salir volando los carros en cualquier momento, pero es súper seguro. Es extremadamente seguro. No se siente seguro, pero es seguro. En los brazos de Dios hay seguridad. En tu estatus de pecador, en tu estatus de maldad, solamente te espera esta realidad. Esclavitud de alguien a quien no le importas. El pecado solo genera eso. En Faraón se muestra todo lo que ellos estaban dejando atrás. La esclavitud del pecado, lo que les generaba la cercanía con la muerte. Y yéndose con Dios, se estaba mostrando todo lo que muestra un padre amoroso y cariñoso, que los pone en situaciones que para ellos pueden ser se ven como peligrosas,
pero son seguras. Son situaciones donde Él los fue guiando de tal forma que estaban seguros, estaban cuidados, estaban redimidos, estaban a punto de vivir lo que es la libertad. Pero aquí llegamos al clímax. Aquí llegamos al clímax de la historia. ¿Cómo es que serán redimidos? ¿Cómo es que serán salvados? ¿Cómo es que tú, estimado, puedes librarte de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que solamente te permitiría servir a hombres así, como Faraón, endurecidos y rotos por todo lo que su pecado les genera? Noten esto. Dios pone al pueblo al lado del mar y cuando ven que los egipcios vienen por ellos, dicen, ¿viste, Moisés? ¿Viste lo que hiciste? Te pedimos por favor que nos dejaras en Egipto. Daba lo mismo. Incluso les dice, hay un versículo súper curioso en el 11 donde dice, eh, ¿por qué hiciste con nosotros que nos sacaste de Egipto? ¿Nosotros acaso no te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir? Y eso en todo caso, ojo, ahí estaban mintiendo. Ellos nunca dijeron eso. Eh, en términos prácticos, en el capítulo 4 en Éxodo, por ahí, 3 o 4 me acuerdo, Moisés se presenta con ellos, ponen a Aarón y Moisés con el pueblo, les dicen el comando y ellos adoraron. En ninguna parte ellos agarraron a Moisés y lo tiraron contra el piso y le dijeron, no te vamos a dejar que nos salves. Lo que pasa es que están estresados. Lo que pasa es que, igual que Faraón, los está apretando el pecado, los está apretando la maldad, los está apretando el miedo. Pero Dios quiere que eso sea exprimido y rebosen la salvación que solo Dios puede darles. Es cierto, puede que tu vida sea mala, puede que tu vida rebose ese estrés, puede que tu vida rebose la dificultad y el dolor y la muerte que solo expele el pecado. Pero tienes que entender una cosa, fuera de Dios no hay otra libertad que se te pueda ofrecer. No es una libertad segura, no es una libertad que te va a dejar en la nube y no va a haber ningún problema en el mundo, no, pero es una libertad donde Dios te va a llevar en brazos, te va a poner en situaciones complicadas, pero va a ser tu Dios. Te ofrece ser tu Dios, te ofrece ser tu Padre, te ofrece redimirte, te ofrece salvarte. No hay ningún otro al que puedas servir que te pueda poner en situaciones así, donde todo se ve inseguro, pero es seguro, porque Él es bueno, porque Él es el Rey, porque Él ofrece esta salvación. Quiero que veas cómo ofreció esta salvación. Quiero que veas la salvación que le dio al pueblo, la salvación que los puso a ver. Miren esto, versículo 13. Este es de los versículos más preciosos de Éxodo. Este es de los versículos más maravillosos del Antiguo Testamento. Miren lo que dice. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved. Pónganle énfasis. Vean, ved, ved la salvación. Noten que no les está diciendo que peleen, no les está diciendo que corran, no les está diciendo que naden, no les está diciendo que hagan absolutamente nada, porque esa es una relación con Dios, no es religión, no son reglas, es gracia, es recibir, es ver. Simplemente Moisés les dice, quietos y reciban, reciban la salvación que Dios provee, reciban la salvación que solo Dios puede entregar en su misericordia, la salvación que Dios puede proveer en su cuidado y en su cariño. Es por gracia. Todo el Antiguo Testamento rebosa cómo el pueblo de Israel tenía una relación por gracia con su Dios. Cómo la relación con Dios es por gracia. Es por la gracia redentora de un Dios bendito que nos ofrece salvarnos. Vean, ¿necesitas hacer algo para ver? ¿Necesitas esforzarte para ver? ¿Necesitas ser grande o pequeño? ¿Necesitas ser hombre o mujer? ¿Necesitas ser fuerte y valiente? ¿Necesitas ser decidido? No, solo tienes que ver. Moisés lo dice claramente, estén quietos, firmes, vean. De alguna forma les está diciendo, reciban por fe la salvación que Dios les dará. Cuando Dios se comunica con Moisés, de alguna forma muestra un tipo de redentor que carga con las malas palabras del pueblo, pero que aún así es el canal de la redención que Dios ofrece porque
Cuando Moisés le pide a Dios que los salve, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara. No sé si noten que suena duro, porque está siendo duro, pero está siendo duro con Moisés, no con el pueblo. Y el pueblo dijo contra Moisés y contra Dios, te dijimos que nos dejaras morir en Egipto, te lo dijimos muchas veces, por favor, que nos dejaras tranquilos, es mejor servir, es mejor ser esclavo. Noten cómo el pueblo todavía tiene el pecado incrustadísimo en su corazón, pero Dios trata con Moisés como un redentor, como si de alguna forma Dios les proveyera la salvación al cargar con el pecado de un mediador. Necesitan un mediador, necesitan un redentor. Y vean cómo Dios ofrece esta salvación por medio de su gloriosa y bendita persona. La redención que ofrece Dios siempre es por gracia. Tú quizá te sientes libre, tú quizá te sientes seguro de que tus decisiones son tus decisiones, pero cuando te ponen en una situación de estrés, de una vida complicada, de una vida donde sientes que no recibes lo que te mereces, genera muchas veces rabia, genera muchas veces enojo, genera muchas veces, como el pueblo hizo, amargura contra Dios, murmuración contra Dios. Para que esas cosas se quiten de tu corazón, para que esas cosas se vayan, para que esas cosas sean perdonadas, necesitas un redentor. Necesitas que alguien cargue con el pecado que conlleva aquello y que te dé la salvación que solo Dios puede proveer. Cuando Jesús vino al mundo años después, miles, cientos de años después, Él fue un mediador por excelencia muchísimo mejor que Moisés. Porque cuando el pecado nos condenaba, nos condenó y nos prometió que estábamos totalmente en una situación sin escape, con el mar por un lado y con los ejércitos que querían matarnos por el otro, nos ofreció la salvación en su Hijo. Porque el Señor Jesús cargó con nuestros pecados, cargó con la condenación que merecen los que cuando Dios los pone en un lugar que Él quería, se quejan, reclaman y se enojan diciendo, ¿viste a dónde nos lleva creer y servir a Dios? Eso está mal. Esa parte nunca se justifica. De alguna forma, Moisés como que carga con eso malo. Pero un mediador por excelencia muchísimo mejor fue cuando vino Jesús al mundo y en la cruz él cargó con las horas, con la condenación que las olas destructoras del pecado cayeron sobre él. De alguna forma, cuando él estaba muriendo en la cruz, él estaba muriendo para darte libertad. Estaba cargando con la condenación que conlleva el pecado. Estaba dejándose cubrir por lo que las olas generan, muerte, por lo que las olas generan, oscuridad, horas de tiniebla le llama la Biblia. Y lo hacía por ti. Porque cuando tú eres presionado y se muestra lo que está escondido en tu corazón, no se muestra una persona triste e inocente que pasa mal en la vida. O eres faraón o eres como el pueblo, enojado, duro, rabioso. Al final, esas son las cosas que nos muestra el estrés en nosotros. Necesitas que alguien, necesitas que alguien cargue con la condenación que nos hemos ganado justamente por el pecado. Necesitas redención, necesitas vida y tiene que ser por gracia. Tiene que ser simplemente como el pueblo hizo, recibiendo, viendo, recibiendo esto que da Dios, recibiendo esto que ofrece Dios, la salvación que le ofrece. ¿Cómo es esta salvación? Cuando el pueblo simplemente, a través de Moisés, Moisés oró, las olas, el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Pasar en seco el mar no tiene que haber sido una experiencia muy entretenida. Yo me lo imagino de muchas formas. Recordemos que el pueblo de Israel no eran todos hombres adultos, hombres y mujeres. Tenía que haber habido de todo. Abuelitos, abuelitas, bebés, niñitos, mujeres, hombres, adolescentes. Tiene que haber habido todo tipo de personas.
¿Se imaginan esa experiencia? Algunos tienen que haber pasado muy seguro, excelente, maravilloso, miren lo que está haciendo Dios a través de que todo el pueblo sepa, que todo el mundo sepa, miren lo que están haciendo, pero otros tienen que haber pasado con mucho miedo. Yo me imagino un niño de la mano de los papás, yo me imagino a una señora de la mano de su marido, con muchísimo miedo. Yo me imagino personas solitarias, que nunca han tenido nada en su vida, caminando a través del mar, con el pueblo con ellos. Pero ¿saben qué? No importa cómo pasaron. No importa que algunos pasaran corriendo. No importa que algunos pasaran confiados de lo que estaban haciendo. No importa que algunos pasaran muertos de miedo. Lo importante es pasar. No importa que algunos pasaran con muchísima fe o con poquita fe. Todos pasaron por el mismo lugar y todos recibieron la misma salvación que Dios les dio, porque lo importante era pasar. Lo importante era creer en Dios. Lo importante era creerle a Dios. Dios dice, pasen y las olas no le harán nada. Y pasaron. Yo estoy seguro que muchos pasaron muertos de miedo. Yo estoy seguro que algunos pasaron con los ojos cerrados. Yo estoy seguro que algunos pasaron pasándolo mal. Pero pasaron. No dejes que el hecho de no estar seguro de lo que ofrece Dios, de no estar conforme con tu vida, de no estar conforme con las cosas que haces, de pensar que no estás 100% convencido, si solo tuvieras fe, como un granito de mostaza, moverías montañas. Y la montaña más grande que puedes mover es la del pecado, porque tu pecado podría ser perdonado y redimido al tú creer en Cristo para perdón de pecados. No dejes que lo que sientes, que lo que piensas de ti mismo, te sea algo que te impida creer en la obra bendita y redentora de Dios. Lo importante no es cómo crees, lo importante es creer en Cristo para perdón de pecados, en creer en la salvación que Dios ofrece. Y en esta historia hay una de las promesas más impresionantes que hay en el Antiguo Testamento. Porque ¿saben qué? ¿Alguien sabe cuál es la palabra hebrea para salvación? Cuando Dios les dice, no teman y vean la salvación. ¿Alguien sabe cuál es la palabra que Dios les dijo literalmente? No teman y vean a Yeshua. Ha Yeshua. No teman y vean a Jesús. Jesús es el nombre de Jesús, su raíz hebrea, significa literalmente salvador o salvación. No teman y vean a Jesús. No aleguen, no pongan cosas para pensar que quizás no es tiempo para recibir la salvación, no estás tan grande, no estás tan chico, no estás tan... Cualquier cosa que te aleje de ver a Jesús, solamente te va a alejar de Él. Dios te manda que creas. Dios te manda que confíes, que creas, para que tus pecados sean perdonados. Solamente por la obra de su Hijo. Solamente por la redención que Él nos ha dado, podemos tener vida y vida en abundancia. Que el Señor te haga ver cuán grande e infinita que es la salvación que Él nos ha dado en su Hijo. Cuán precioso es saber que no tienes que hacer nada, solo creer, solo recibir lo que Él ya ha hecho por ti. Vean la salvación que Él les ha dado, reciban la salvación que les ha dado. Vean a Jesús, directamente a Jesús, muriendo en la cruz por ustedes y vean que Él lo hizo por ustedes, que Él lo hizo por ti, que Él lo hizo por mí. Por mí que mi corazón expele enojo y amargura cuando se somete a situaciones estresantes. Pero en las situaciones más estresantes donde la humanidad pecaba y se alejaba de Dios, incluso acá, este es todo el pueblo que tiene Dios, cuando todos se empiezan a quejar y a alegar contra Moisés, Dios les muestra su salvación. Dios no es intimidado por nuestras críticas, porque es tan bueno, porque es tan recto, porque en el centro mismo de su identidad y su carácter, Él es redentor y rey. Que el Señor bendiga su palabra y puedas ver a Jesús y creer en la salvación que Él nos ha dado. Ok, bueno, estoy estrenando equipo nuevo, así que vamos a ver cómo resulta. Muy bien, vamos a leer Romanos, eh, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer el capítulo 3, un pasaje
bastante conocido, o por lo menos debe ser conocido mayormente por los creyentes, lo más probable, por supuesto, así debiera ser. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 25. Mm, Dice el apóstol, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es una comparación entre el pueblo judío y los gentiles. En ninguna manera, dice el apóstol, no somos mejores que ellos. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. No hay excepción. Sea el pueblo judío, o sea los que no son judíos, somos gentiles, todos están bajo pecado. Y luego hay varias citas, por lo menos 6, del Antiguo Testamento donde nuestro hermano Cristiano ha leído, aunque él leyó, por supuesto, en otro libro, pero las citas que están aquí, la mayoría son de los Salmos y hay otras de Isaías. Estas son las citas, versículo 10, como está escrito, y se refiere a las Sagradas Escrituras, y en este caso a los Salmos y al libro de Isaías. Como está escrito, ¿qué es lo que está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Un lenguaje tremendamente gráfico, ¿verdad? Casi no necesita explicación. Sepulcro, dice el 13, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran, corren para derramar sangre. ¿No le parece conocido lo que está sucediendo en la sociedad hoy? Quebranto, dice el 16, y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Eso es Isaías. En el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esas son las citas. Pero sabemos, dice el apóstol, sabemos, no desconocen, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, bueno, no tendríamos pecado, dice otra porción. Pero ahora, dice el 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Otra vez, el apóstol lo lleva a las escrituras que en ese instante tenían. El 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta ahí leo porque el pasaje es más extenso, pero el tiempo, como sabéis, nos alcanzaría. Muy bien. Entonces, creo que voy a resaltar, por lo menos, quiero resaltar algunas cosas. Y número uno, que el versículo, creo que es el versículo 10 que leímos, que dice el versículo 10,
cuando comenzamos a leer el versículo 10, hay una interesante aclaración o revelación y tiene que ver con el fundamento de lo que creemos. Puede aplicarse a todo lo que creemos. Como está escrito, dice el apóstol, como está escrito. Más adelante hablará incluso de la ley y de los profetas. Traté de un poco resaltar aquello. Pero aquí el apóstol lo primero que dice tiene que ver con el fundamento de lo que creemos. ¿Cuál es la base de lo que creemos? ¿Cuál es el fundamento, el cimiento por el cual estamos predicando este mensaje? ¿Qué base tenemos? Eso es lo primero. Luego lo que hay del versículo 10 al 18, lo que hay tiene que ver con la condición del ser humano delante de Dios. Y esto se le ha llamado la depravación del hombre. El ser humano, usted, yo, no importa dónde esté quien sea, pero nuestra condición es deplorable. Es una condición absolutamente, no estoy ofendiendo a nadie porque yo también me incluyo, todos hemos pecado, dirá el apóstol. Más adelante podríamos ver que Dios se ha manifestado al ser humano. Se habla de la manifestación de Dios. Se habla de cómo Dios se manifiesta. Menciona los vocablos justicia, la manifestación de la justicia de Dios. Se habla de la gracia de Dios, se habla de la redención de Dios, se habla de la expiación de Dios. Mire, todos esos términos. Tal vez no, usted no lo entienda a alguien, pero una explicación breve podemos alcanzar a ver. Así que ahí tenemos por lo menos tres grandes temas. Podrá encontrar muchos más, por supuesto, para finalmente todo redunda en el gran tema del Evangelio, que es la obra que Dios hace para salvar al pecador. Muy bien, entonces lo primero que mencioné tiene que ver con la base que tenemos, la base que tenemos, o el fundamento que tenemos, o el cimiento que tenemos. Usted bien sabe que si no tenemos base alguna, estaríamos absolutamente débiles, un fundamento que no tiene firmeza, no sirve, no sirve. Se mencionó el domingo pasado eh, eh, en la predicación del Evangelio hasta ahora, se mencionó una historia que el Señor contó y se refiere, dice que el que oye y hace lo que él estaba enseñando, le compararé a un hombre. Y entonces menciona a dos tipos de seres humanos que ahora también podrían estar presentes eh, eh, ahora mismo. Y tiene que ver con aquellos que tienen fundamento sólido de sus creencias y aquellos que tienen una fe, que tienen un cimiento absolutamente débil o falso, por así decirlo. Así que en esa parábola el Señor dice que un hombre construye una casa sobre la roca, pero otro hombre construye la casa sobre arena, sobre tierra movediza, qué sé yo. En ambos casos, o los dos ejemplos son para mostrar o demostrar la importancia de un cimiento, de un fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento para predicar, primero creer y luego predicar que la salvación de nuestra alma, que el perdón de nuestros pecados es un asunto absolutamente de Dios, que gratuitamente nos otorga cuando nosotros confiamos en su Hijo que murió en la cruz? Así que cuando hablamos aquí de fundamento, nos estamos refiriendo a toda la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento como lo conocemos y el Nuevo Testamento. Nuestro hermano Cristian se refirió a la historia de Israel. Qué tremendo privilegio, aquella nación, son depositarios, ellos, qué grande privilegio que Dios
sean el pueblo escogido por Dios. Y cuántas maravillas de parte de Dios ellos fueron testigos y quedó escrito. Y nosotros también podemos y debemos disfrutar de esa historia de cómo Dios procedió con ellos. Bueno, el fundamento, como dice aquí, como está escrito lo que dice Dios en su palabra. Así que no podemos creer algo que no tenga una base sólida como la palabra de Dios. El fundamento es uno solo, no hay más. Estos cimientos de nuestra fe, lo que creemos se basa absolutamente en lo que Dios dice, en lo que Dios ha expresado, en lo que el Señor enseñó y está registrado en este libro que hemos leído en los dos mensajes. Hemos leído la palabra de Dios. Ese es el fundamento, la palabra de Dios. Número dos, desde los versículos 10 en adelante, lo que el apóstol les está mostrando a quienes les escribe esta epístola, esta carta, llena de enseñanza, por supuesto, tiene que ver con la condición espiritual del ser humano. La condición espiritual nos referimos a nuestra relación con Dios. Tiene relación esta expresión, cuando hablamos de esta expresión, condición espiritual, llegamos al resultado, a la conclusión por medio de la palabra de que nuestra condición es deplorable porque somos pecadores. Dios dice aquí, no hay justo, ese fue el primer texto perdón, el versículo 10, dice, no hay justo ni aun uno. Y luego da una lista larga. No hay justo ni aun uno significa, bueno, no hay nadie capaz, imposible, nadie tiene la capacidad en sí mismo, en sí misma, no nadie tiene la capacidad, nadie es capaz de entrar en la presencia de Dios, nadie, no es posible por su propio mérito, nadie, no es por mérito, ni a veces se dice, falleció tal persona, fulano de tal, en tal lugar, y la persona dice, sí, ahora está en el cielo, ahora está disfrutando, ahora está descansando. Pero si no tienen base bíblica alguna, entonces, ¿cómo podrían tener la seguridad respecto a el destino eterno de su alma? Cuando, a diferencia de uno que ha creído en el Señor, ya sea meses o años, ha creído un día, creyó, un día entendió perfectamente al leer la palabra de Dios o cuando alguien le enseña la palabra de Dios, él reconoce, comparándose con Dios o delante de Dios. Estaba pensando desde ayer, algunos días, en cómo hay hombres, me acordé primero del apóstol Pedro, cuando en la conocida pesca milagrosa en el mar de Galilea, que era un lago en realidad. Y ahí está Pedro pescando con su hermano Andrés, y también está Juan y su hermano Jacobo, son pescadores. Y el Señor le dice a Pedro, echa la barca mar adentro. Y el Señor, y Pedro dice, pero Señor, hemos estado toda la noche, no hemos pescado absolutamente nada. Toda la noche. Y el Señor no dijo, no, esa es la tal lado de todo. Y cuando sacan la red, es tanta la cantidad de peces que se rompía. Piden ayuda a sus amigos al lado y entre todo, y aún así, casi no eran capaces de trasladar. ¿Sabe cómo respondió Pedro a ese milagro? Se lanza, por así decirlo, a los pies del Señor y le dice, apártate de mí, soy pecador. Es decir, ese es el punto de comparación válido. Es Cristo, es Dios, porque Él es santo, absolutamente puro. Nosotros pecadores, ¿cómo podríamos estar en su presencia si el pecado nuestro no es
solucionado, no por nosotros, sino por parte de Dios. Así que hay parábolas que el Señor contara en una oportunidad. Por ejemplo, la parábola de el publicano, el fariseo y el publicano. El fariseo se ufana de que es tan buena persona, etcétera, y el publicano está más lejos. Pero interesante lo que dice el publicano. ¿Sabe lo que dice el publicano? Dice, Dios, sé propicio a mí, yo, pecador. Yo soy pecador, tú eres santo. No puedo estar en tu presencia, jamás. No podría estar en tu presencia. Entonces, lo que tenemos en la palabra de Dios aquí dice, no hay justo ni aun uno. En la parábola ni el publicano ni el fariseo eran justos. Pedro no lo es. Nosotros no lo somos. Somos pecadores, nacimos de padres pecadores. Eso es lo que dice Dios en su palabra, que el pecado entró por un hombre. Sí, y la muerte también. La muerte es el resultado del pecado. Por eso morimos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué morimos? Usted dirá, bueno, nos enfermamos, sí, pero ¿por qué? Bueno, ahí está el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte. Así que en realidad lo que dice Dios en su palabra, que no hay justo ni a uno, no hay quien es capaz, nadie está capacitado por propio mérito, por méritos personales, no importa a los ojos de los demás cuán santo, entre comillas, pueda mostrarse y cuántas buenas calificaciones pueda tener de su entorno como persona, jamás eso le llevará al cielo. Y como dice la palabra misma, Pablo a los Efesios, no, soy salvo, sí, pero no es por obra. No, no, es la gracia de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. No hay manera. ¿Qué podríamos hacer nosotros, pecadores, que pueda agradarle a Dios? No, todo es la gracia de Dios, la obra que ha hecho en nosotros de salvación. No voy a hablar de todo lo que se dice aquí, pero no recuerdo una vez, lo contaría, pero son como 18 que calificaciones o lo que Dios describe cómo es el ser humano, hombre, mujer, joven, anciano, no importa quién sea. En un momento dado, en unos versículos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, es interesante, se agradece cuando las personas hacen actos bondadosos, así llamados. A veces muestran a la persona haciendo actos bondadosos y no para los aplausos, lo hace a veces en silencio, que nadie lo sepa. Está muy bien, pero con eso no se está ganando el favor de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, no hay ni siquiera uno. Más abajo dice, sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspide. Mire, todas esas calificaciones son de parte de Dios hacia el ser humano. Más de alguna vez yo escuché más joven, a predicadores decir, aquí tenemos, en ese tiempo solamente existía la radiografía, ahora existe el escáner y qué sé yo, más cosas, pero en ese instante se decía el predicador, aquí tenemos la perfecta radiografía de Dios, de nosotros. ¿Qué es lo que Él ve en nosotros? Ve pecado. Y debido a eso, absolutamente lejos de Dios. No podemos llegar a la presencia de Dios. Más abajo dirá que están destituidos de la gloria o estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que en el versículo 19 habla de la ley. Más adelante voy a avanzar un poquito en el trozo que leímos. Mire el 21, pero ahora, ¿qué pasó? Ahora, dice en el versículo, se ha manifestado la justicia de Dios. Y se usan varios términos aquí para definir o de alguna manera nos hace Dios entender por varios vocablos que son verdades bíblicas
que son actos de Dios que reflejan a un Dios que no se escondió del ser humano, un Dios que se manifiesta, un Dios que se da a conocer por su palabra, se dio a conocer a Israel, se aparece a Moisés, se aparece a Abraham, volviendo al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento que se leyó la primera parte. Hay tremendas manifestaciones de Dios. Interesante, ¿verdad? Pero la manifestación más nítida, por así decirlo, a ver, o más fuerte eh, de Dios al ser humano fue la venida de su Hijo, ¿verdad? El apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, dice que, que la ley vino por medio de Moisés, pero dice el apóstol, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios, la gracia y la verdad se manifestaron en la persona de Cristo cuando vino. Lo que dijo Cristian de Yeshua, que es el nombre hebreo para Josué. Josué es el nombre realmente hebreo, en español Yeshua. Y que el ángel le dijo a María, pondrá que llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que cuando Dios se manifiesta con él toda la gracia de Dios, toda la verdad de Dios, se manifiesta todos los actos bondadosos de Dios para beneficio nuestro. Así que el apóstol Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor a algunos que le escuchaban le dijo a los discípulos, a Felipe en el aposento alto, muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que la manifestación de Dios, primero en la creación, en todas las obras, en Israel, por años, por siglos, mostrando su gloria, su poder, su gracia, etcétera, su brazo salvador, como leíamos en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús vino, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y su nombre humano fue Josué o Jesús en griego, y luego Yeshua sería el hebreo Yeshua, Jehová salva, Jehová es salvador. Ese nombre, Él es el único, por supuesto, que lo lleva a una realidad, a obra tan real como fue su obra en la cruz. El versículo 22 habla de que la justicia de Dios se manifestó por medio de la fe en Jesucristo, y se habla de las manifestaciones de la gracia de Dios. El versículo 23 creo que fue uno que con eso ya debo, me quedan 3 minutos. Muy bien, entonces el versículo 23. Vuelve, vuelve el apóstol a manifestar nuestra condición espiritual delante de Dios. Recalcamos esto, nuestra condición espiritual a los ojos de Dios. Es a los ojos de Dios que se muestra nuestro pecado, nuestro punto de comparación exacto y fuerte en la persona de Cristo. No puedo compararme con otras personas, es delante de Dios. Como dijo Pedro, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador, no puedo estar al lado tuyo. Pero por supuesto Pedro fue transformado por el poder del Señor. Pero dice el 23, antes dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Así cuando dice Dios, todos pecaron, no podemos excluir a nadie, no importa que a los ojos nuestros sea una excelente persona. Lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. Y Dios dice de nosotros, usted es un pecador,
Usted ha pecado, todos pecaron sin excepción. Tus padres fueron pecadores, tus abuelos fueron pecadores, los hijos que has engendrado son pecadores. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, como consecuencia del pecado cometido por nosotros, y nacimos pecadores y practicamos el pecado, la consecuencia de ello es, dice Dios en su palabra, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios puede ser su presencia, la gloria de Dios puede ser el cielo, su lugar, la gloria de Dios, lo que Él es. Estamos destituidos, lo que significa que no podemos llegar a la presencia de Dios. Usted sabe lo que significa destituir a alguien, ¿verdad? Bueno, el hombre está destituido de Dios a causa de su pecado, al menos que ese pecado sea solucionado, destituido de la gloria de Dios. Así que Dios dice, el hombre, esta es una forma también de explicarlo, Dios dice que el hombre en realidad se quedó corto, se quedó corto. Hay muchas maneras de hablar del pecado, errar el blanco, jamás le apunta a ese blanco, no, siempre falla, siempre falla, siempre falla. Destituido, siempre ha errado el blanco y hace esfuerzo y no puede. Eso es una figura de la imposibilidad del ser humano de llegar a la presencia de Dios, de tener una relación con Dios ahora. Dios es mi Padre. A veces la gente, ocurrió hace poco en un campo, en un sepulcro donde estamos sepultando a un querido, y entonces ahí íbamos rogamos a todo, entonces orar o rezar, como se dijo, no recuerdo, el Padre Nuestro. Y ahí está todo el mundo. Los creyentes sabemos lo que significa, pero una persona que jamás ha creído en Cristo y no puede ser hijo de Dios, ¿cómo va a llamarle a Dios Padre? No, uno llega a ser padre por adopción. Dios nos adopta a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando confiamos en Cristo, cuando creímos en Él, que en la cruz del Calvario Él murió por nuestro pecado. Los que han puesto su fe en Cristo, solamente ellos, o los que nos incluimos los creyentes, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, por supuesto vamos a poder ver al Señor, vamos a poder estar en su presencia y por toda la eternidad. Así que el 23 que leíamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que es más adelante, sí, dice que Dios habla en el versículo 24 mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vocablo interesante, redención, redentor, significa liberar a un esclavo a cambio de un pago por ese esclavo. Liberarlo, liberarlo. Eso es redención. Redimir a alguien significa dar libertad a un esclavo, pero tengo que pagar un precio por él. Bueno, somos redimidos porque Cristo pagó el precio por nosotros y el precio fue su vida. En la cruz del Calvario, mis pecados, nuestros pecados, los creyentes, fueron depositados en Él y Él fue la víctima inocente como Cordero. Asimismo se llamó. El Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el vocablo, y se habla aquí también de la propiciación y otro vocablo que a veces parecen ser como difíciles de entender, pero mire, eso tiene que ver con un sacrificio expiatorio, y eso es lo que hizo Israel por siglo, sacrificar animales por su pecado delante de Dios, hasta que cuando Cristo vino, se terminó todo eso. Cristo es el Cordero de Dios y Él quita el pecado del mundo. Su acto fue un acto de expiación. Él lleva nuestros pecados.
como dice Pedro, que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Por qué digo que soy salvo? ¿Por qué puedo confesar que mis pecados Dios los perdonó todos? ¿Por qué puedo confesar que soy hijo de Dios? ¿Por qué puedo confiar o decir con toda confianza, al partir de este mundo iré a la presencia de mi Señor en el cielo, Él es mi Salvador? ¿Por qué? Bueno, porque creí la gran verdad, preciosa verdad, única verdad, que Cristo vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Creí la verdad preciosa. Hace 2000 años, el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Y como hombre fue a la cruz del Calvario y sufrió lo indecible. En un momento dado, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53, hablando del siervo sufriente. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu misericordia, tu gracia que significa un abandono total de todo merecimiento o mérito humano. No los tenemos para ganarnos algún favor tuyo, todo de gracia, algo que no merecemos. Es solo tu misericordia, tu bondad, nada más. Y estamos agradecidos de que tu Hijo haya venido a este mundo a salvar pecadores. Como él dijo en su momento, no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Te damos las gracias. Su obra preciosa, sin igual, única, que no se repetirá. El Hijo de Dios que viene al mundo para dar su vida por pecadores que merecemos solamente la condenación eterna. Pero te damos gracias por tu misericordia que nos alcanzó. Bendice esta reunión, esta exposición doble de tu palabra, del Evangelio, obra en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.